Bienvenidos, queridos amigos. Hemos recibido cientos de mensajes diciendo, por favor, un poco de información. El gran dilema es que los canales que utilizábamos habitualmente están bajo una terrible tijera. Tanto el canal de video en rojo como el canal azul con la F, como el pajarito azul, que todos correctamente ya dicen ahora pasó a ser un pajarito rojo, pasaron a estar bajo una tijera impresionante en las que se han cortado miles y decenas de miles de cuentas. Inclusive, fíjense, en estos momentos se está viendo un poderoso recorte por no utilizar la palabra que empieza con C y que termina con Sura. En la realidad está habiendo muchísimos problemas en cuanto a la libre expresión y se está jugando la izquierda norteamericana, la corrupción, el Estado profundo, los demócratas, etcétera, están jugando todo económicamente para presionar además a la gran industria de comunicaciones para que se dejen de lado, fíjense, las cosas importantes que están por suceder. Por eso, por ejemplo, están atosigando a la red Parler porque ellos iban a estar publicando algo de Biden, hijo del cazador Biden. Fíjense, el estúpido se pone el nombre del cazador, ¿verdad? Lástima que es sexual y de pedofilia. Pero fíjense que iban a publicar algo y entonces los grandes medios se tiraron a bloquear el tema de Parler. Pero por otro lado tenemos una buena noticia. La gente de la red Gab, que es gabelarga.com, publicó algo interesante. Dice: hemos tenido una llamada con alguien muy especial en el día de hoy. Por favor, digan una plegaria. Y atrás de eso se comenta que Donald Trump ha comprado la red social Gab para que pueda haber comunicaciones libres y que pueda estar cuidada. Hay una cantidad impresionante de información importante dentro de la que se incluyen cosas muy fuertes. Hay noticias también muy importantes respecto a determinados códigos que se van a utilizar con determinados personajes muy importantes de la política norteamericana, que en la medida de que estén publicando cada 30 minutos determinadas cosas, eso quiere decir que las cosas están relativamente tranquilas todavía, como estamos siguiéndola en general para ustedes en cuanto a la frecuencia Schumann, que como vieron ayer estuvo extremadamente movida, muy fuerte, después de 10 días prácticamente de quietud absoluta, donde el planeta permanecía azul. Miren lo que les digo, tranquilo totalmente. Pero ayer ya hubo poderosa movilización en todos lados y hoy también la está viendo muy fuerte en general. Pero como les decía, van diciendo que como una suerte de código, porque todo está encriptado y todo es metafórico hoy por hoy, y fíjense, los grandes personajes de la política estadounidense, mientras publiquen cada 30 minutos, diría que esto está tranquilo, pero en cuanto comiencen a publicar cada 15 minutos
quiere decir que comenzaría la toma de control por parte del ejército y por parte de las Fuerzas Armadas de manera muy poderosa. Y cuando se publique cada 10 minutos y luego cada 5, habría que buscar un mensaje del sistema de transmisión de emergencia de los Estados Unidos, porque se estaría publicando en ese momento. Hoy por hoy, en este momento, estamos con una cadencia de 3 veces seguidas, por lo menos por ahora, cada 30 minutos. Por otro lado, el general que reveló la existencia del software de la CIA para robar elecciones denuncia que el coco, el bicho del momento, está siendo utilizado para destruir al pequeño comercio y que el Estado se haga cargo de él, instalando de esa manera al comunismo. También confirma la implicación del gobierno italiano en el robo de las elecciones e insta a los norteamericanos a reaccionar. Este es el general McInerney, ¿verdad? Que habla desde la Casa Blanca, dando a entender que los militares ya están con gran parte de la situación bajo control. Por otro lado, hemos recibido un mensaje significativo de las fuerzas norteamericanas navales en Europa. Miren, como una noticia de último momento muy fuerte, y dice: la vacuna contra el COVID-19 arriba a Nápoles. Y dice, en ese momento la Marina norteamericana comenzará con la operación Warp Speed aquí en Europa. Así que esto que cada uno lo entienda como quiera, aquí está involucrado todo, la Marina estadounidense, la operación Warp Speed en Europa. Muchos dicen que van a entregar vacunas y mientras entregan la vacuna, por otro lado, hay fantásticas noticias también en una conversación que tienen Charlie Ward con Robert David Steele, muy interesante, donde Charlie Ward informa y explica que en los próximos días se va a desclasificar información muy explosiva sobre las élites que nos oprimen. También comenta que obviamente es muy posible, miren lo que les digo, que no haya ninguna inauguración el 20, por lo que hemos explicado ya hace mucho tiempo. Miren lo que les digo, porque la corporación de los Estados Unidos, Inc., ¿verdad? Lo que hasta ahora era Estados Unidos, era una empresa, era una corporación que se manejaba como una empresa, ha sido clausurada, al igual que la corporación de Inglaterra. Fíjense lo que les digo. Esto es muy importante. Miren, porque estas ciudades-estado, ustedes habrán podido ver que Washington toda la vida tuvo detrás en las conferencias de prensa, y todos los presidentes tenían detrás el logo que decía la Casa Blanca en Washington, D.C. De igual manera, esto era la pequeña City de Washington, ¿verdad? De igual manera que en Londres estaba la City de Londres, que era exactamente lo mismo, ¿verdad? Una pequeña ciudad-estado dentro de otra ciudad y otro estado.
igual que la de Washington, igual que la del Vaticano. Miren qué casualidad, el Vaticano también tiene ese mismo estatus de ciudad-estado soberano dentro de otro estado, ¿verdad? Y esto lo van a vincular mucho más adelante con algunas investigaciones que estamos haciendo respecto a Roma y Grecia, que nunca fueron lo que nos dijeron que fue. Es muy importante tener claro que hay un rumor muy poderoso de que el Papa Bergoglio ha sido detenido por 80 delitos, entre los que se incluye pedofilia, tráfico humano, posesión de drogas y mucho más. Aunque ha tuiteado en la mañana desde su Twitter, dicen que es una publicación perfectamente preprogramada en la medida de que se nota que esto ha sido programado con un software especial que se llama TweetDeck. Inclusive se puede analizar el tweet y se nota que fue enviado con TweetDeck. Hay tweets además muy interesantes porque el Papa, aparece el tweet del Papa y automáticamente aparecen otros tweets de la señora que repara zapatos. Miren lo que les digo. ¿Recuerdan los zapatos rojos de los papas? Bueno, muy bien. Aquí la señora que repara zapatos tiene en su tweet zapatos rojos y dice: yo leí hace 10 minutos que hubo un enorme apagón en el Vaticano y que usted fue arrestado, dice 10 minutos después de que el Papa publica con un sistema de publicación diferida, TweetDeck. Todo esto está publicado también en el Castor Conservador. Son noticias de interés para los canadienses orgullosos. conservativebeaver.com. Hay quienes dicen que el presidente Trump firmó la ley de insurrección en la noche pasada. Esta es la que habilita a los militares a actuar. Es algo que, por ejemplo, Sebastián Piñera no se atrevió a hacerlo en Chile, con lo que hubiera parado absolutamente los desmanes que hicieron en Santiago de Chile. Por otro lado, están circulando muchas noticias extremadamente interesantes. Hay muchos que dicen que obviamente está habiendo problemas serios con Parler, que la están trancando en muchos aspectos a petición del gobierno chino, que lo pidió especialmente a Apple, pero lo que dicen es que la plataforma donde trabaja Parler de Apple puede que la cierren, pero que en general uno va a poder ir a Safari y lo agrega en su muro y sigue trabajando tan tranquilamente con Parler, porque es una plataforma de patriotas. Por otro lado, aparentemente, analizando el currazo que hubo con los estados en el país de los 50 estados, en las elecciones, es muy importante entender que todavía no teníamos el actor principal, el que había unido toda la información para poder causar el gran dilema y los cambios. Ahora, fíjense cómo es el actor clave de esta operación del globalismo. Se sabía que estaban involucrados países de Sudamérica, Alemania, China, Irán, pero faltaba en general quién fue el responsable de cambiar en tiempo real los algoritmos para cambiar los votos de
el flaco demócrata de Morbosín al Rubiales. Esta información aparentemente desencadenaría un tsunami diplomático impresionante, porque el exdirector de la CIA, Johnson, oficial superior de la CIA y jefe de estación en muchos lugares, ha proveído informes especiales con el periodista italiano Cesare Zacchetti y ha dado revelaciones impresionantes. Y aquí debemos recordar a que el mismo general que les dijimos hace poco, McInerney, había explicado perfectamente que la CIA tenía montada una base para modificar los votos de las elecciones en favor de Morbosín. Pero la administración de Trump ya sabía de esta historia, por eso, luego de las elecciones, las fuerzas especiales de Estados Unidos, comandadas por Trump, realizaron una redada en la estación de la CIA, donde hubo un violento enfrentamiento entre muchos de los paramilitares de la CIA contratados y llevados desde Afganistán para defender esa estación, fíjense lo que le digo, y el grupo de patriotas militares que fueron a hacer la redada. Se recuperaron los servidores de Dominion Voting System totalmente, obteniendo pruebas irrebotables del fraude impresionante que se generó. Todo esto se sabía, inclusive se sabía que hubo alguna muerte en ese enfrentamiento muy complejo. Pero ahora el exdirector de la CIA, el ex Johnson, el exdirector de algunas oficinas de la CIA, demostró y explicó cómo se habría llevado de un país a otro la información para modificarla en tiempo real con algoritmos. Según Johnson, en general, Italia, como veremos más adelante, el Vaticano, estuvo directamente involucrada en la manipulación de los votos. Recuerden que apareció por ahí una declaración jurada firmada por el jefe del equipo militar que hizo esa operación. Johnson afirma que los datos que fueron hackeados por los integrantes de esa estación de la CIA fueron trasladados de Frankfurt a la Embajada de Estados Unidos en Roma. Fíjense, por lo tanto, los servidores de Frankfurt tenían algunos rastros de eso, pero el verdadero protagonista del ataque habría sido Roma. Fíjense, porque pasó algo, como todos vimos, que nunca tuvo precedentes. De repente el recuento de los votos se detuvo en medio de la noche. Yo recuerdo estar mirando y que de repente todos los recuentos en todas las informaciones se detuvieron absolutamente. En Italia ya era de mañana, miren lo que les digo, la operación ya estaba en curso, pero a su vez los perpetradores se dieron cuenta que algo estaba mal. Trump estaba recibiendo un número récord de votos, entonces los cambios programados con los algoritmos no iban a ser suficientes. El traslado de votos preprogramado del Rubiales para el viejo chocho no iba a funcionar, puesto que no era suficiente para que ganara. Entonces, obviamente, es ahí donde la operación se hizo para recalibrar todo, pero habría tenido lugar en la Embajada de Estados Unidos en Roma. La Embajada americana estaría directamente involucrada en un intento de derrocar al presidente Trump, fíjense, o sea que el Estado profundo, el poder subversivo infiltrado en el gobierno,
habría programado un golpe de Estado contra su propio presidente. A veces, con algunos datos, es suficiente. Para que tengan idea, el embajador norteamericano en Roma era un antiguo hombre de Goldman Sachs, muy cercano a grupos de presión sionistas neoconservadores. Muy complicado, fíjense cómo es la cosa. Enemigos acérrimos del presidente Trump por su plan de retirada del ejército en Oriente Medio, algo que no toleran desde ningún lado. Durante la noche de las elecciones, en la embajada de Estados Unidos en Roma, dicen que había mucha gente. Pero como si esto fuera poco, se hacen revelaciones más impactantes todavía. Hay otro actor vital, importantísimo, que tuvo lugar en esta conspiración. Miren, en la realidad no deberíamos usar la palabra conspiración porque fue también un invento de la CIA. Pero ese actor que tuvo preponderancia fue Leonardo. Leonardo es una compañía del gobierno italiano que es líder en el sistema aeroespacial y de defensa. Es un sistema de satélites que en realidad es controlado por el Vaticano. Miren lo que les estoy diciendo. Una vez que los hackers crearon los nuevos algoritmos para trasladar votos de forma masiva del Rubiales a el viejo chocho, lo transmitieron absolutamente a través de esta red militar de satélites italiana operada por Leonardo. Los datos fueron enviados de nuevo a las máquinas de Dominion, de votación de Dominion, cerrando el fraude totalmente. Si esta versión es correcta, el gobierno italiano y el Vaticano estarían metidos hasta las manos en todo esto, en la medida de que el mayor accionista de Leonardo es el gobierno italiano, ya que el Ministerio de Economía italiano tiene el 30% de la empresa Leonardo. El capo de Leonardo, Profumo, fue nombrado por el anterior gobierno italiano y fue reconfirmado por el actual gobierno de Giuseppe Conte. Esto es muy complejo porque el gobierno italiano, en conjunción con el Vaticano, habrían conspirado para proporcionar la tecnología para actuar en contra del gobierno de los Estados Unidos. Tal vez sea por esto que el gobierno de Conte fue de los primeros en felicitar a el viejo chocho JB. Si todo esto es cierto, Italia y el Vaticano habrían violado la orden ejecutiva 13848 del 2018 contra la interferencia electoral extranjera firmada por el presidente Trump. Trump era consciente de que países extranjeros y fuerzas internas iban a tratar de inmiscuirse en las elecciones. Pero ¿qué dice esa orden ejecutiva? Que dice que 45 días después de las elecciones tiene que ser entregado al presidente un informe detallado sobre esta interferencia. Pero como se sabe, la comunidad de inteligencia pospuso el sistema y la entrega del informe a Trump. Esto fue impresionante porque dijeron algo así, miren, me hacía acordar a las trancas de los sindicatos, increíble, otra vez de la izquierda, miren, los funcionarios públicos involucrados de medio rango no van a entregar la información.
Miren, se dan cuenta, es como esos golpes sindicales que aquí las empresas del Estado hacen estos funcionarios que todos tienen el trabajo y el salario asegurado y paran por lo que se les ocurra y trancan absolutamente todo. Y aquí dijeron que los funcionarios no iban a entregar la información al presidente de la República. De todos modos, aparentemente, John Ratcliffe le habría entregado, el director de Inteligencia Nacional, le había entregado a Trump algunas partes de ese informe importantísimo. Pero al entrar en vigor aquella orden ejecutiva, Trump iba a nominar a un consejero especial para investigar esto absolutamente. Aparentemente sería la abogada Sidney Powell, que tendría poder absoluto que le permitiría incautar las máquinas de votación de Dominion e ir directamente contra la empresa acusando a los autores del fraude. Pero hay que entender que la interferencia extranjera no se limita a Italia y el Vaticano, a quien hay que sumar a Alemania también, y algunos dicen a China y a Irán y a varios más, que todos formaron parte de la interferencia de Dominion. Si se confirma esta interferencia, podría abrirse una crisis diplomática sin precedentes. Pero todavía hay más información. Es impresionante, el estado profundo de Italia y el Vaticano podrían ser el elemento específico para resolver este fraude electoral. Como les decía, hay más información todavía porque podemos referirnos al Spygate. Fíjense, la operación de espionaje realizada contra Trump en 2016 para hacerle perder las elecciones. Pero Italia también tuvo un papel preponderante en el Spygate. Esto es muy importante porque los servicios secretos italianos, bajo las administraciones de Matteo Renzi y Paolo Gentiloni, habrían ayudado a Barack Obama en un intento de presentar falsamente a Trump como un agente ruso. De hecho, esto es muy complejo porque en los últimos días de su presidencia, Obama movió $400 millones a diferentes ciudades para complicar la presidencia de Trump. Aparentemente, después de eso, el director de campaña de Obama fue a Italia para ultimar detalles con Renzi totalmente. Está todo registrado. Hay un hilo conductor muy complicado que une el primer con el segundo sabotaje contra Trump. Miren, el hilo rojo, dicen muchos. Hay una cinta roja que une el primer sabotaje contra Trump y el segundo. Y aquí podríamos usar aquello viejo que se dice que todos los caminos, y en este caso del enorme fraude que hubo, conducen a Roma. Tenemos que consignar que la censura en estos días ha sido impresionante. El pajarito, Twitter, Instagram, Facebook, ha sido impresionante la censura que se ha dado en general en estos días, no solo con las cuentas de Trump, sino con las cuentas de millones de usuarios conservadores con millones de seguidores. Esto es impresionante, la censura descarada, pero el bloqueo masivo a las voces patriotas ya se había anunciado previamente. Inclusive también entró en esta escena de la censura de forma directa y de frente. Miren, Michelle Obama entró de forma directa en este tema.
pidiendo que se le prohibiera al Rubiales el uso de cualquier plataforma. Fíjense la desesperación de este señor casado con Obama. De la participación de Michelle Obama, Michael Obama, estos hombres de la F y del Pajarito han barrido absolutamente con todos los patriotas en sus plataformas sin ningún escrúpulo. Hay deseos por ahí de que las fuerzas militares entren en estas empresas y las barran desde arriba. Estos tipos han mentido en la cara de todo el mundo en sus declaraciones al Senado, tanto sea en la F como en el Pajarito, han mentido una y otra vez, fíjense, pero ahora las cosas ya llegaron al lugar del punto de no retorno. Pero como siempre, nuestra postura es exactamente igual, solamente informarles y ponerles al tanto de lo que está sucediendo, pero siempre diciéndoles aquello que los patriotas han dicho permanentemente: nadie puede detener lo que viene, pidiéndoles a todos que tengan tranquilidad, paz interior y que colaboren con su visualización de que las cosas se cierran de muy buena manera. Por lo pronto, en todos los países en que ustedes están, tienen que visualizar que las cosas se van resolviendo sin inconvenientes. A esta altura, habiendo pasado ya media hora, nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que compartan esta información que no la tiene prácticamente nadie, para que todo el mundo esté al tanto de lo que sucede. Compártanla con aquellos que están dentro de su ámbito, con aquellos que comprenden, con aquellos que tienen la visión y el entendimiento necesario para entender nuevamente lo que sucede, porque como explicamos en el último audio, todo esto las diferentes razas lo manejan con una disonancia cognitiva fabulosa. Mientras unos entienden absolutamente todo, los otros entienden literalmente las cosas. Queridos amigos, ha sido un placer para nosotros estar en este día de domingo en contacto con ustedes, acercándole algunas de las últimas cosas que han sucedido en el planeta. No sin antes comentarles que la frecuencia Schumann tuvo un importante barrido, o sea que hubo acciones poderosas entre las 12 y las 16 horas. Hubo acciones poderosas en alguna parte del planeta. Queridos amigos, gracias. Namaste.